Es José en Egipto quien empieza a ocupar una posición de prestigio. Es José en Egipto quien empieza a tener una función de dignidad dentro de Egipto. Llegó como esclavo y ahora es el segundo hombre en mando. Y desde luego, la historia que revela el capítulo 37 hasta el capítulo 40 del Génesis, dice que finalmente José manda a buscar a su padre y manda a buscar a su hermano menor, y con él vienen sus hermanos. Y juntamente con él, con Jacob, vienen 70 miembros de la familia. Y ahí es donde se prende toda la máquina de la historia de la nación de Israel. Ahí es donde empieza a funcionar. Y de hecho, el libro de Éxodo vincula la historia del capítulo 37 hasta el capítulo 40, la vincula para entonces comenzar a decirnos: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. ¿Con quién? Con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser y obviamente José, que ya estaba. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba ya, ¿dónde? José estaba ya en Egipto. Aquí es donde comienza la historia del Éxodo. Ese es el gran tema del Éxodo. Señores, prepárense, porque la maquinaria que Dios preparó en su plan para hacer la gran nación, ahora va a prender y va a empezar a funcionar. ¿Y cómo es que funciona? Pues con un hombre judío que está en Egipto ocupando una posición de privilegio, y ha traído ahora a toda su familia. Y una vez ha traído a toda su familia, empieza a desarrollarse lo que dice aquí: Dios cumplió la promesa. Ahora, ¿qué es el Éxodo entonces? ¿Y qué pretende el Éxodo? El Éxodo pretende exponer a Dios como una deidad que actúa en favor de un pueblo. Eso es lo que pretende el Éxodo. Y desde luego, un pueblo que es beneficiado como consecuencia de un pacto que esa deidad ha hecho con él. ¿A través de quién? A través de sus patriarcas. ¿Qué quiere decirnos entonces el Éxodo hasta aquí? Mire, la historia del Éxodo es la historia de una nación que va a decir: señores, nosotros somos el origen del propósito del único Dios. Somos el cumplimiento de la promesa de Dios a nuestro padre Abraham. Y ese Dios hizo un pacto con nuestro padre que nos beneficia a nosotros. Por lo tanto, nosotros somos herederos de ese pacto. Y siendo herederos de ese pacto, nosotros vamos a lograr nuestro objetivo como nación, porque llana y sencillamente el Dios que habló es el Dios que cumple el pacto. En eso es que descansan las bases, en eso es que descansa la psique de la nación de Israel. Una nación que todavía al presente está rodeada de enemigos. Una nación que nunca ha podido disfrutar de paz en su totalidad.
una nación que ha estado a punto de extinguirse en diversas ocasiones. Pero ellos descansan en el solo hecho de saber que hay un pacto de Dios y que Dios cumple el pacto. Por eso, cuando uno le plantea a un judío que las experiencias de desgracias que han vivido, si es un juicio de Dios, es un castigo de Dios, dice, no, es parte del peregrinar de la historia y de nuestra vida. Pero nosotros no podemos ser enjuiciados y condenados y castigados por un Dios que es fiel. Y eso no pone, como hemos dicho en otras ocasiones, eso no pone en tela de juicio el trato de Dios para con la iglesia, porque lo interesante es que en el paréntesis en el que vivimos, la iglesia es ¿quién? El Israel de Dios. No ponen en entredicho eso. Ahora, no elimina y no quita que un Dios de pacto es un Dios de pacto. Eso no lo quita por ningún lado. Ahora, antes de seguir considerando el capítulo 1, yo quiero dedicar unos minutos a él, me gustaría contestar algunas preguntas de las que por lo general siempre nos hacen. ¿Quién es el autor del libro de Éxodo? Pues mire, tradicionalmente el autor del libro de Éxodo, tradicionalmente se dice que fue Moisés. Y de hecho, a veces es difícil contradecirlo, porque en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12 y en el versículo 26, aparece Jesús diciendo que Moisés es el que escribió, ¿verdad? Fue el que escribió Marcos 12:26. Marcos 12:26. Vamos a leerlo directamente. Dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Fíjense que está diciendo que es el libro de ¿quién? El libro de Moisés. Claro. Y esto da base a muchos teólogos para decir que si Jesús reconoció que este era el libro de Moisés, pues entonces desde luego es el libro de Moisés. Pero hay otros teólogos que van a decir que Jesús se circunscribió siempre a la tradición de la ley y de los religiosos de su tiempo. Y desde luego, quienes han determinado que este es el libro de Moisés es la tradición judía. Por lo tanto, los que no están de acuerdo con que lo escribió Moisés, dicen, mira, Jesús no iba a contradecir lo que por tradición ya estaba establecido, como tampoco contradijo al paralítico del estanque de Betesda, que decía que llevaba 38 años allí y que un ángel aparecía de vez en cuando y removía las aguas, cuando en verdad no había ningún ángel que removiera. Jesús no lo contradijo. ¿Por qué? Porque la función de Jesús no era contradecir, él iba a afirmar lo que la gente postulaba y creía. Así que ese planteamiento, desde luego, puede dar base para que los que afirman que Moisés lo escribió, pues no hay ningún problema, Moisés lo escribió. Pero puede dar base también para aquellos que dicen, mira, yo realmente no creo que Moisés lo haya escrito. Ahora, ¿qué es lo que postulan algunos teólogos que entran en posturas medias, ¿verdad? Que son más mediáticos, que están más ocupados en reconciliar conceptos e ideas? Pues ellos dicen que Moisés es el protagonista del Éxodo, ¿verdad? Moisés es el protagonista del Éxodo. Lo haya escrito o no lo haya escrito, eso no es importante. Él es el protagonista del Éxodo. Por lo tanto, él está presente. Ahora, por el otro lado, hay que entender que no solamente Moisés es el protagonista, Moisés es el artífice de toda la conceptualización religiosa que aparece en el Éxodo y que aparece en el Levítico y que aparece en Número y que aparece en Deuteronomio. Por lo tanto, la participación de Moisés dentro de todo el aparato religioso es evidente también. Moisés es el que establece el orden cúltico. Aarón simplemente lo que le daba era el sello de aprobación.